Muy buenas tardes tengan todos y todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al panel Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el cual se desarrolla en el marco del proceso de consultas para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Eje 1, México en Paz. Tengo el gusto de presentarles a los miembros del Presidium que nos honran hoy con su presencia. Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. Doctor Gerardo Laveaga, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Doctor Gustavo Alarcón Martínez, Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León. Doctor Mauricio Merino Huerta, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Maestro Alejandro González Arreola, director de GESOC y coordinador del Colectivo por la Transparencia. Señor Antonio Luigi Machitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia y sean bienvenidos esta tarde. Para iniciar, cedo la palabra al doctor Gustavo Alarcón Martínez, quien nos dará un mensaje. Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre del Gobierno de Nuevo León, reciban ustedes la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo. En esta abordaremos los temas de transparencia y rendición de cuentas en el marco de los trabajos de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sean bienvenidos nuestros moderadores, el abogado Julián Olivas, encargado de la dependencia de la función pública del Gobierno Federal, y el abogado Gerardo Laveaga, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información. Sean bienvenidos también los expertos en estas materias, académicos, representantes de organizaciones sociales y todos los que nos acompañan de otras entidades federativas y de nuestro Estado que buscan enriquecer con sus aportaciones e inquietudes el plan o que se interesan por conocer los planteamientos que habrá de establecer el rumbo de la Administración Federal en los siguientes 6 años. Dos de los campos en los que se manifiesta con más vehemencia la madurez democrática de nuestra sociedad son, sin duda, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Los ciudadanos, los medios de comunicación, los centros de estudio, los agentes económicos y el público en general quieren saber cómo se manejan los recursos públicos que son nuestros propios recursos. Quieren conocer el monto y el destino de lo que el gobierno obtiene por impuestos, por los servicios que brinda la autoridad, por las concesiones, la explotación de los recursos naturales, la operación de las empresas públicas, en fin, por todas las fuentes de ingreso público. Quieren que los funcionarios públicos respondan plenamente por sus actos, que las conductas irregulares sean investigadas y sancionadas y que se den a conocer los resultados de los procesos. Quieren tener información oportuna y veraz de los programas de obras y acciones del gobierno que les facilite tomar decisiones acertadas de inversión. Quieren, en suma, contar con elementos de información suficientes para ejercer un verdadero escrutinio de la gestión pública. Esto forma parte de la esencia misma de un sistema democrático en el que el gobierno está al servicio de todos los ciudadanos. Es innegable que en los años recientes nuestro país ha avanzado considerablemente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se han emitido disposiciones que obligan a la observancia de ambas. Se han creado instancias al interior de las dependencias y entidades gubernamentales y fuera de ellas para tal efecto. Pero también es cierto que aún hay un largo trecho por recorrer. Existe todavía resistencia por parte de las instituciones para transparentar su gestión.
La información que es pública se presenta muchas veces en forma poco accesible y difícil de entender para el ciudadano común. Los procedimientos para llamar a cuentas a los funcionarios son tortuosos. Prevalece en diversos ámbitos la corrupción, lo cual es inaceptable. La ausencia de una política eficaz de eliminación de trámites y requisitos propicia la aparición de conductas irregulares. La falta de preparación de servidores públicos es frecuentemente causante de la aplicación incorrecta de los procedimientos. El uso todavía limitado de las tecnologías de información en la interacción entre los ciudadanos y la autoridad inhibe la eficacia en la prestación de servicios públicos y produce enormes pérdidas de tiempo y desperdicio de recursos. Si bien el gobierno federal está dando pasos en la dirección correcta, es necesario que los expertos que conocen a fondo los problemas, que los ciudadanos que padecen cotidianamente las deficiencias a que me he referido antes, contribuyan con sus ideas, sus planteamientos a enriquecer y ampliar el alcance de las políticas públicas en estas áreas. No tengo duda alguna de que las aportaciones de nuestros expositores e invitados lograrán este propósito. Por ello, les agradecemos a nombre del Gobierno del Estado mucho su disposición para participar en esta mesa de trabajo organizada por el Gobierno federal. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, Contralor. Para dar inicio a esta mesa, me permito ceder la palabra al doctor Gerardo Laviaga, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, quien será el moderador del panel sobre transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. La semana pasada, el señor secretario, muchos grupos de organizaciones civiles, de ONGs y yo, instalamos la mesa para la Alianza por el Gobierno Abierto. Se hablaba mucho de datos, de computación, de portales, y de pronto dijo Airé, muy acertada, como suele serlo Airé, de fundar, pues bueno, hay que subrayar que el Gobierno Abierto no solamente son portales y páginas electrónicas. El Gobierno Abierto tiene que ser una actitud en que el gobierno, valga la redundancia, para gobernar, tiene que basarse en lo que digan los ciudadanos. Me encantó tu aseveración, Airé, muy inteligente, muy precisa, y me hizo acordarme de la frase que tenía Theodor Heuss, el primer presidente de la República Alemana, que decía Theodor Heuss, para que haya democracia, ante todo, tiene que haber demócratas. Y un demócrata es una persona bien informada, una persona crítica, una persona participativa, una persona que está dispuesta a construir junto con las autoridades un modelo. Planeación, decía el señor presidente, participación, decía el señor secretario de Gobernación. No podemos pensar que somos un país democrático si toda la gente o la mayoría de la gente informada, crítica y participativa no se une a la construcción del modelo político, social y económico que queremos en México. En ese sentido, creo que la rendición de cuentas, la transparencia, el derecho al acceso son fundamentales para ello. Y hoy tenemos a dos ponentes que hablarán 8 minutos y a otros que hablarán solamente 3. Mi papel como moderador es profundamente desagradable porque tengo que ceder la palabra a los dos primeros, Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación, y a Mauricio Merino, quienes cada uno de ellos hablarán 8 minutos. Al cabo de los 8 minutos, si ustedes me permiten, Alejandro, Mauricio, empezaré a tocar en el micrófono para que todos podamos tener en este ejercicio democrático una parte de la construcción de nuestro panel. Alejandro, sin más preámbulos, te ruego el uso de la palabra. Pero a ver, Para poder tocar muy bien. Y los demás tendrán 3 minutos cada uno, de acuerdo a lo pactado. Gracias. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañar esta mañana este esfuerzo. Me parece un espacio interesante, muchas caras conocidas y muchos colegas de la comunidad de práctica con quienes hemos sostenido parte del trabajo durante mucho tiempo, pero también discusiones interesantes, formativas al respecto y, por qué no, algunas disidencias, como siempre, interesantes. A ver, yo comenzaría diciendo una idea que me parece fundamental. Ahorita el comisionado Laviaga planteaba que obviamente la función principal de un gobierno pues es gobernar, ¿no?
quienes nacimos en los 70s, yo nací en los 70s, no quiero preguntarles a cada quien en qué año nacieron, no nos entraremos en indiscreciones, aprendimos por la vía de las malas maneras que el gobierno no necesariamente es gubernativo y que la función pública no necesariamente equivale al valor público, ¿no? Y que hay en esto, y la evidencia de ello tenemos claramente las crisis recurrentes de los 70s, de los 80s, de los 90s, incluso yo pensaba que no me tocaría vivir una nueva crisis en este nuevo siglo, pero así fue. Y tenemos como evidencia también las condiciones que aún no superamos de un gobierno que de alguna manera sigue compartiendo todavía un ejercicio de poder en ciertos reductos basado en elementos clientelares en su relación con la ciudadanía y sin considerar un trato igualitario hacia todas y hacia todos, ¿no? Esto me parece muy importante en el contexto de la mesa que hoy nos trae para conversar esta tarde. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la transparencia y la rendición de cuentas distan de ser la bala de plata capaz de restituir la capacidad gubernativa del propio gobierno y la capacidad del gobierno para generar valor público, ciertamente generan elementos y alinean incentivos y permiten conocer y entender y brindar armas y capacidades de empoderamiento a los ciudadanos para alcanzar lo que justamente el comisionado presidente ha dicho hace un momento, ¿no? Que la agenda del gobierno, que los elementos directivos, organizativos y los objetivos planteados de manera colectiva de alguna manera se nutran de los insumos que los propios ciudadanos generan, pero también que la forma de actuar del gobierno se apegue a ciertos lineamientos, reglas y elementos prescritos en términos de lo que buscaríamos los ciudadanos o llamaríamos los ciudadanos como una administración pública que de hecho agrega valor público resolviendo problemas públicos. Me han pedido que yo me centre en la parte de transparencia, ahorita el doctor Merino platicará sobre el elemento complementario que es la rendición de cuentas y me gustaría proponerles abordar esto como en dos grandes rubros analíticos. El primero, que en donde creo, como bien lo mencionaban al inicio, en la introducción, en donde hay, creo, bastantes avances y hay que reconocerlo de manera clara, que tiene que ver el primer rubro con las condiciones normativas e institucionales para garantizar el acceso ciudadano a la información pública. Por ello me refiero simple y sencillamente a los sustentos normativos, organizativos, de sistemas de información y de gestión que permiten a los ciudadanos, de hecho, contar o acceder a la información en propiedad del gobierno. Y desde esta perspectiva hemos avanzado en los últimos años y la reforma que en este momento está, hay que plantearlo, atorada en la Cámara de Diputados, todavía profundiza más en estas condiciones y de alguna manera hable de un panorama favorable en caso de que sea aprobada en los términos en los que se dio al menos la discusión. Estamos hablando aquí de la ampliación del catálogo de sujetos obligados, de la obligación de los sujetos obligados para generar información actualizada en temas como atribuciones y responsabilidades, en el ejercicio de recursos, en indicadores, la generación, por ejemplo, de autonomía constitucional a los órganos garantes, la definición de la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, los nuevos procedimientos eventualmente que se darán de los comisionados a nivel estatal y eventualmente, federal y eventualmente estatal para garantizar una mayor autonomía. En fin, creo que ahí hay un conjunto de buenas noticias en el sentido de que estamos avanzando en el camino correcto y que ha habido de manera constante y consistente esfuerzos administrativos, normativos desde esa perspectiva. Faltará obviamente analizar la ley general que va a reglamentar esto, pero en términos generales yo diría que ahí están los avances, las buenas noticias que podemos generar sobre este tema. ¿Cuál es el segundo rubro y en el que me gustaría centrar mi atención, la mayor parte de los minutos que me quedan en este momento? Quisiera platicar sobre las condiciones normativas, institucionales y de gestión para que de hecho el derecho de acceso a la información genere efectos o consecuencias favorables para los ciudadanos y también para la propia administración pública y deje de ser visto el derecho a acceso a la información como una condición que entorpece la gestión de la administración pública y de hecho pueda generar vasos comunicantes virtuosos, una retroalimentación virtuosa para la propia administración pública, pero también para traducirlo en términos concretos en beneficios a los ciudadanos. Se ha dicho muchísimo y se ha conversado desde esa perspectiva de que el derecho al acceso a la información pública, como lo plantea por ejemplo O'Donnell, es uno de esos pocos derechos
a los que, teniendo acceso uno como ciudadano, permite eventualmente, en caso de que esté bien regulado y bien tutelado, la posibilidad de que el agua, el ciudadano, acceda a nuevos derechos, acceda a nuevos estadios de bienestar que no necesariamente, con los cuales no necesariamente cuenta en este momento y que podría eventualmente hacerlo. Sin embargo, esa parte del derecho a acceso a la información sigue siendo todavía una agenda pendiente en México. Y eso se debe principalmente a una razón que está bien documentada en lo que seguramente nos platicará Mauricio en unos momentos más. Tiene que ver con la fragmentación normativa, institucional y de los sistemas de gestión que rodean el derecho a acceso a la información. Voy a poner 3 ejemplos que me parecen importantes y en donde creo que tendríamos que enfocarnos en los próximos meses. Uno, como ustedes saben, no hay información o acceso a la información sin información, ¿no? Un sistema nacional de información, un sistema nacional de transparencia requiere de información y esta información requiere de archivos, requiere de la gestión de información, de una administración pública capaz, con la capacidad de generar esa información, de almacenarla, de ordenarla, de sistematizarla y de proveerla, ¿no? Primero, como elementos de registro administrativo, pero también como fuentes de mejora de la gestión y también en su momento como fuente, por supuesto, de rendición de cuentas y de comunicación con la ciudadanía. El otro elemento que me parece muy importante y que no está considerado hasta ahora de manera integral es que esa información sea sustantiva, es decir, que sea información que realmente sea útil para los ciudadanos y que tenga la capacidad transformativa que todos esperamos de la administración pública. Hasta hoy, la administración pública sigue sumergida en sus rutinas y sus coreografías de orientación al procedimiento, dejando de lado todavía su orientación hacia los resultados de valor que le interesan y le importan a los ciudadanos. Consecuentemente, la mayor parte de la información disponible tiene poco que ver con la generación o con la resolución de los problemas públicos o de la capacidad de generación de servicios y provisión de bienes del Estado y se centra todavía mucho más en los insumos y en los procedimientos de la administración pública. Una desvinculación entre las tareas evaluativas y el derecho, el acceso a la información. Me han dicho que ya me queda el tiempo, intentaré nada más redondear con una última idea. El tercer elemento tiene que ver justamente con el gobierno abierto que planteaba el comisionado Laviaga, que tiene que ver con la idea de cómo la información se convierte en un elemento que permite trascender una gestión postburocrática de los asuntos públicos, involucrando de manera decidida a la ciudadanía, como parte no solo del problema, sino también como parte de la solución. La información y la gestión de la información y la coproducción de la información tienen un potencial proactivo y virtuoso en este ciclo muy relevante. El estadio actual, hasta ahora, el derecho a acceso a la información se ha visto todavía como algo paralelo, complementario o aislado de estos 3 al menos sistemas que acabo de mencionar y que creo que tendrían que ser o conjuntar un elemento clave para avanzar el derecho a acceso a la información en una agenda que genere de hecho beneficios, insisto, para los ciudadanos y para la administración pública en su conjunto. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Mauricio Merino. Mauricio, 8 minutos. De verdad, muchísimas gracias a los organizadores de este foro por darme el honor de participar con 8 minutos y no 3 en esta sesión de trabajo. Y además un foro rodeado de amigas y de amigos. Muchas gracias. Los comentarios que haré son el resultado de varios años de deliberaciones compartidas en el seno de la Red por la Rendición de Cuentas. Pero el pasado 10 de abril, esta red convocó un foro de consulta independiente para retomar y precisar las propuestas que nos gustaría ver incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, me hago responsable de esta presentación en particular y de su contenido. Asumo que en esta mesa todos conocemos el diagnóstico de la situación. Durante la última década, México ha construido normas, instituciones y procesos destinados a perfeccionar la rendición de cuentas y la responsabilidad pública
que sin embargo no han conseguido integrarse en un sistema articulado, completo y coherente. El signo distintivo de esa construcción ha sido la fragmentación de recursos y esfuerzos y la desconexión de procesos y resultados. De ahí que, a despecho de los indiscutibles avances, persista la carencia de un verdadero sistema de rendición de cuentas para todo el país. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento rector del sistema de planeación democrática del país. No es un documento de buenas intenciones políticas, sino un instrumento jurídico exigible en sus contenidos. Por eso no puede ser ajeno a la rendición de cuentas. Por el contrario, todo lo que el plan establezca será jurídicamente exigible y el propio plan debe proveer un capítulo específico que garantice las vías para que esta exigencia sea viable. La rendición de cuentas se ha confundido por error o por estrategia, a veces con la entrega de informes públicos, otras con la transparencia, otras con el acceso a la información o incluso últimamente con la persecución y el castigo de actos de corrupción. Pero la rendición de cuentas no es solo un momento, sino un proceso. Consiste en el eslabonamiento de al menos 7 sistemas escalonados, cuyo propósito es garantizar el ejercicio responsable y democrático de la autoridad pública. El plan debe asegurar la existencia de esos sistemas, hacerlos exigibles en todo tiempo y desarrollarlos a través de un programa especial de rendición de cuentas para el país. Enuncio, porque no hay tiempo para explicarlos, los 7 eslabones mínimos de la rendición de cuentas. El primero es la producción y la salvaguarda de información. Su expresión práctica son los archivos, el patito feo, que está destinado a convertirse en un cisne tan pronto como aprendamos a mirarlo con atención. Sin un sistema nacional de archivos respaldado por los medios electrónicos ya disponibles, no habrá acceso a la información ni rendición de cuentas que se sostenga. Para que haya acceso a la información, ha dicho Alejandro con razón, primero tiene que haber información. El segundo es la garantía de acceso a esa información. En este segundo plano se ha avanzado muchísimo, pero todavía estamos lejos de haberlo garantizado y más aún de haberlo convertido en un derecho homogéneo para todo el país. El plan no puede ser omiso en el compromiso de disponer toda la información del gobierno al escrutinio del público. El gobierno abierto tiene que ser parte de los compromisos exigibles del plan. El tercer eslabón atañe al proceso de asignación de los presupuestos, que no puede seguir siendo inercial ni establecer resultados con posterioridad a la obtención del dinero. El presupuesto por resultados hoy está de cabeza. Primero se entrega el dinero y después se inventan los objetivos. Esto debe cambiar radicalmente a partir del establecimiento de paquetes evaluativos presupuestarios que no solo condicionen la aprobación de los presupuestos, sino que permitan seguir paso a paso su cumplimiento en el tiempo. El plan tampoco puede omitir un compromiso puntual para revisar y modificar los sistemas de compras, arrendamientos, contrataciones, que hoy constituyen un hoyo negro en el ejercicio presupuestario. Los gastos del sector público tienen que ser transparentes, verificables y comparables en tiempo real. No hay ninguna razón tecnológica, no hay ninguna razón jurídica para no exigir la apertura total de esas decisiones. El quinto punto se refiere a la contabilidad gubernamental. Ya estamos cerca de ver el nuevo plazo en la ley para armonizar los registros contables. El plan no puede eludir ese compromiso ni la apertura plena de esa información cotidiana al escrutinio del público. No puede haber rendición de cuentas, otra frase hecha en la red, sin cuentas. El sexto es el compromiso ineludible de poner orden en el confuso y fragmentado sistema de monitoreo y evaluación que hoy tenemos en México. Hemos aprendido a evaluar casi todo, pero de modos muy diferentes y sin consecuencias concretas. La información, las cuentas contables y los paquetes evaluativos cobrarían sentido si y solo si repercuten en sistemas de evaluación que permitan corregir oportunamente desviaciones, negligencias y corrupción. De nada nos sirve saber, como sabemos,
que solamente el 30% del gasto público se ejerce correctamente, mientras que el 70% restante sigue gastándose mal. Se evalúa y se controla para corregir, no para reclamar cuando ya es tarde o para perseguir corruptos cuando ya se llevaron el dinero. El séptimo eslabón es la fiscalización puntillosa y completa de los dineros. El plan debe comprometerse a la construcción de un sistema nacional de fiscalización como el que ha propuesto la Auditoría Superior de la Federación, que integre los 3 ámbitos de gobierno y a todos los entes que ejercen el gasto público. La fiscalización debe cerrar el ciclo virtuoso de rendición de cuentas y no abrirlo sin consecuencias prácticas para el gasto público. Estos 7 eslabones son los mínimos exigibles para que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se convierta en el principio de una nueva etapa de rendición de cuentas en el país, en la que haya una verdadera participación ciudadana informada y activa en el cuidado del dinero que le pertenece a la sociedad y solo a la sociedad por derecho pleno en toda la ruta. Y para que rendir cuentas sea a la consolidación de la democracia, lo que el voto fue en su momento a la distribución democrática del poder. Muchas gracias. Muy bien. Siete minutos con 25. Está espléndido. Ahora tiene la palabra Aide Pérez, del colectivo por la transparencia Fundar. Oye, Aide, te tocaron 3 minutos. Bueno, 2 y medio. Pues muy buenos días a todas y a todos. También agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa y me salto los saludos para no seguirme robando tiempo. Efectivamente, como mencionaron Mauricio y Alejandro, hemos venido reflexionando y debatiendo en los últimos años sobre los temas que nos convocan en esta mesa, y en el marco de la red por la rendición de cuentas, una red que enmarca un conjunto de más de 60 actores de la sociedad civil, de la academia, incluso de los órganos garantes del país. Tenemos un diagnóstico y propuestas muy puntuales para atender la fragmentación y la desarticulación de las leyes, las instituciones y los sistemas de gestión en nuestro país. Buena parte o una parte importante de este diagnóstico que hemos venido construyendo en los últimos años es que, a pesar de los avances de los que ya hablaron tanto Mauricio como Alejandro, no han sido suficientes para garantizar una participación ciudadana sustantiva en la gestión gubernamental. Como entiendo participación ciudadana sustantiva como que la participación de la ciudadanía en sus distintas modalidades permita cambiar el curso de la acción gubernamental o incidir en la toma de decisiones. A eso me refiero con participación ciudadana sustantiva, porque en muchas ocasiones se confunde como el mero intercambio de información o la mera consulta de las opiniones de la ciudadanía en ciertos temas. En este contexto, si bien hay un diagnóstico y propuestas para atender los problemas estructurales en transparencia, rendición de cuentas e incluso participación ciudadana, yo me quiero tomar el minuto que me resta para hablar de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que ya hicieron mención quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque es una iniciativa que me atrevo a decir la más importante a nivel internacional en este momento, de la cual México forma parte e incluso forma parte del comité directivo junto con otros 7 países. Esta iniciativa ha logrado sumar en el transcurso de 2 años a 58 países que se comprometen a asumir compromisos puntuales y concretos para avanzar justamente en la construcción de un gobierno abierto. Como lo mencionaba el comisionado Laviaga, la semana pasada se instaló formalmente el Secretariado Técnico Tripartita, que ha sido reconocido a nivel internacional como un mecanismo de cogobierno justamente entre el gobierno y la sociedad civil. Si bien no se podrán atender los problemas estructurales en estas materias, la Alianza para el Gobierno Abierto nos ha enseñado, me parece, tanto a la sociedad civil como a las dependencias gubernamentales, que podemos trabajar en conjunto, que podemos encontrar puntos en común y avanzar en acciones concretas, no solamente para incorporar las nuevas tecnologías de la información en la gestión gubernamental
y hacerla más eficiente, sino justamente para avanzar en materia de participación ciudadana, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Entonces, la propuesta muy puntual que ya hemos hecho en distintos foros es que la Alianza para el Gobierno Abierto pueda ser un programa especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar pues su cumplimiento y sobre todo la inversión de recursos materiales, etcétera, para garantizar el cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, Aide. Tiene la palabra Aimee Figueroa, de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al panel. Como miembro de la Universidad de Guadalajara de la Red por la Rendición de Cuentas, pues nos adherimos al diagnóstico y a las propuestas que ya fueron entregadas por el doctor Mauricio Merino hace unos instantes. Y me voy a concentrar en las propuestas que creo deben tenerse en cuenta para tener un sistema nacional integrado de rendición de cuentas. Lo primero sería tratar de rescatar los mecanismos e instrumentos creados desde hace más de una década. Si bien son perfectibles y el diagnóstico es muy claro acerca de la fragmentación y muy puntual en los procesos que están fragmentados y las áreas, creo que hay partes que debemos rescatar y no reinventarnos nuevamente. La mayoría de mediciones y evaluaciones que nos hicieron favor de compilar en el documento base de discusión se refieren a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. Bien es cierto que este es un núcleo duro de la rendición de cuentas, el más importante en la legitimidad democrática, pero creo que debemos ir más allá de la transparencia de los recursos públicos por sí solos, sobre todo que no estén desvinculados la transparencia presupuestaria de la fiscalización superior ex post. Es tiempo, yo creo, de que se planteen un programa especial de rendición de cuentas de la gestión financiera, que, ojo, es diferente al programa transversal en materia de rendición de cuentas que debería atravesar todos los problemas sectoriales que integren el Plan Nacional de Desarrollo. Este programa especial de rendición de cuentas de la gestión financiera pediría o sugeriría que tuviera una visión federalista, que no federal. Hay actualmente 30 leyes generales que no han venido a hacer una distribución adecuada de competencias y facultades, sino han venido a hacer centralismo de algunas cosas sin ver las implicaciones y la aplicación real en estados y municipios, lo que nos ha generado este desorden financiero como la deuda pública subnacional que ya todos conocemos, las grandes áreas de opacidad que hay de la función. Entonces, esta visión federalista tampoco debe permitir que haya ausencias de poderes políticos, de organismos o de sujetos, como actualmente tenemos el caso de los partidos políticos con su órgano interno de fiscalización. Hay que tener una transparencia focalizada y con la participación que ya se mencionó, que avance, además de ser muy escrupulosa en las cuentas, efectivamente en la contabilidad gubernamental, que avance hacia la justificación de las decisiones y a los indicadores de gestión, porque de otra forma la sociedad no puede evaluar toda esa información que se le está ofreciendo. También es necesario que haya un cauce definido para las responsabilidades, tanto las de las instituciones como las de los servidores públicos, sin que nos traslapemos con instancias como la Auditoría Superior de la Federación, la propia Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, quienes instruyen investigaciones y procedimientos. Por último, creo que la Administración Pública Federal sí podría concentrarse más en los objetos que en los sujetos, ayudando a que el país cuente con registros nacionales temáticos, ya se habló, los archivos que efectivamente serán lo que van a decidir el futuro de una buena rendición de cuentas, de una mala rendición de cuentas, pero archivos nacionales temáticos con indicadores de gestión y una armonización legislativa controlable que evite que haya omisiones por todas partes y desarmonización de nuestras leyes sin que haya una sanción a estados y municipios. Finalmente, los 25 segundos del doctor Merino, tenemos que integrar los controles internos, externos, ex ante, durante, ex post y los sociales. Es decir, no pueden seguir trabajando desarticulados todos los controles sobre el tema de la gestión financiera y otros. Muchas gracias. Gracias, Aimee. Tiene la palabra Juan Manuel Casanueva, socio fundador de Social TIC. Muchas gracias por la invitación.
Mi tema, y el que voy a abordar en este momento, es la tecnología de información y comunicaciones como habilitador, que si bien ya se mencionó que no es el eje promotor, sí muchas veces el conducto hacia la ciudadanía. Y lo que se ha estado viendo en los últimos años es que hay una gran discrepancia entre el contexto social que la ciudadanía vive en la era digital con el contexto institucional que esta misma ciudadanía vive al tener contacto con ella, ¿no? De ahí estamos viendo que la frase esa que dice que en contextos digitales tenemos ciudadanía del siglo XXI e instituciones gubernamentales del siglo XX, o si no, en algunos casos hasta del siglo XIX, es bastante cierta. Y ahí establece una presión muy inminente, sobre todo para los órganos institucionales que buscan el acceso a la información y la rendición de cuentas. Sobre todo porque la ciudadanía está acostumbrada a interactuar, a acceder a información de manera cotidiana y muchas veces las instituciones no le están permitiendo justamente hacer lo mismo de manera cotidiana. En cuestión de propuestas en cuanto a tecnología de información y comunicaciones para temas de transparencia y rendición de cuentas, planteo 3 ejes bastante sencillos y puntuales. El primero tiene que ver con el lograr tener la información accesible para diferentes grupos de la ciudadanía. Estamos viendo que hoy las interfaces que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas son estrictamente técnicas y muchas veces nos está llevando a un proceso más bien orientado a las solicitudes de acceso a la información y no el habilitar que las instituciones tengan la información per se justamente disponibles y entendibles para la ciudadanía. El segundo tema tiene que ver con los datos, y ahí regresamos al tema que ya se mencionó, que es que los datos tienen formatos abiertos y reutilizables. En contexto de era digital, estamos hablando de que la información debe de ser consumible, utilizable y reutilizable por la sociedad. Por lo tanto, la agenda de datos abiertos es fundamental para que a nivel gobierno y también en contacto con la ciudadanía se vaya contemplando en todo momento. Y por último, el hecho de que en contexto de era digital el gobierno se vea a sí mismo como un gobierno que genere un ecosistema de información, de rendición de cuentas y de formación justamente de ciudadanía que a través de los datos y la información pueda generar justamente mejores ciudadanos que habiliten sus acciones cívicas a través de la información que está ya disponible y utilizable. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Y ahora tiene la palabra Ricardo Becerra, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Buenas tardes. Rápidamente, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo en este aspecto tendría que partir de un reconocimiento de un hecho que ya lleva varios años, por desgracia, entre nosotros, y es una especie de adormecimiento o enmohecimiento del tema de la transparencia y el acceso a la información en la República. Es decir, un avance mucho más lento de lo que había venido teniendo el tema en los meses y años precedentes. Voy a tratar simplemente de subrayar 2 puntos, 2 asuntos de ajuste, de corrección, de cambio modesto, pero practicable en lo inmediato. Sostengo que uno de los problemas más importantes que ha tenido el desarrollo del acceso a la información y transparencia gubernamental, al menos a nivel federal, pero también a nivel local, es haber montado sobre el IFAI el tema de los datos personales de las instituciones privadas, ¿no? De tal suerte que lo que tenemos es una institución estrábica, es decir, una institución que se dedica a la transparencia de los documentos de la administración pública y a la protección de datos personales, no de la administración pública, sino de las empresas y corporativos privados. Este ha sido una fuente de confusión y una fuente de enredo en los criterios, no solamente del IFAI, sino de varios de los institutos de transparencia en el país. Y el segundo problema importante también, los comisionados aquí presentes no me dejarán mentir, es que debemos de quitarle al IFAI su gran manzana envenenada, y es que entre los propios comisionados nombran al comisionado presidente. Eso no puede ser, eso
genera una dinámica endemoniada, casi sea quien sea, el que sea el diputado, puede ser el mismo San Pedro, que sea, comisionado, el que esté ahí, pero, digamos, la animosidad y la dinámica propia, pues, de la ambición legítima por ser comisionado presidente, creo, ha sido un factor que ha retrasado y rezagado los trabajos generales del Instituto Federal de Acceso a la Información. Creo que estas dos correcciones, si se meten estas dos correcciones y por otro lado se asumen las tareas, los 7 puntos que ha desarrollado, que ha planteado acá el profesor Merino, podemos esperar o quizás podríamos apostar por un nuevo impulso, un nuevo relanzamiento del tema de la transparencia en el país. Y ya. Gracias, Ricardo. Tiene ahora la palabra la comisionada del IFAI, Marilena Pérez Jaén Cermeño. Muchísimas gracias. Aquí me dijo Ricardo Becerra que me regalaba 30 segundos, todavía no corre mi tiempo. No, 15 segundos, no, me dijiste 30. Bueno, agradezco esta oportunidad con todos ustedes de compartir algunas reflexiones breves. Y quiero comentar que el hecho de que el IFAI se vaya a convertir en un organismo constitucional autónomo va llevando a que la transparencia empiece a tener ámbitos cerrados, y no quiero que se asusten, sino ámbitos cerrados entre la Federación y estados y municipios para convertirse y llegar a ser el tema de la transparencia del ámbito nacional. La expresión más fuerte y explícita de eso es que el IFAI tendrá jurisdicción, además de los, ya se mencionó aquí, de los sujetos obligados federales, se amplía el catálogo de sujetos obligados hacia todos aquellos que ejerzan recursos públicos y reciban recursos públicos, así también como instancia revisora de estados y municipios, por citar algunos. En el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento que tiene el Ejecutivo Federal para expresar, plasmar y de alguna manera implementar sus políticas públicas, y sin duda celebro que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas estén ya. Pero el Plan Nacional de Desarrollo ya no puede verse como lo del pasado, sino que advierto que el presidente de la República está pensando, y tendría que pensar, no solo en el ámbito federal, sino en el nacional. Y yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo debe dejar de ser un instrumento de la administración pública para ser pensado como un instrumento de política de Estado. Pero no solamente es la voluntad del presidente, sino que sin duda considero que tiene que haber muchos más actores involucrados. Ni la voluntad del presidente, ni por más facultades que se le den al IFAI, esto lo va a resolver. Y lo digo además con conocimiento de causa. Yo fui comisionada de un instituto local del Distrito Federal, y sí quiero decirle que el tema de las entidades federativas pues es donde se requiere hacer un gran trabajo. Este proceso de apertura informativa ha sido desigual, y por esta razón, como no se ha logrado que los órganos estatales o locales de transparencia hagan su trabajo, muchos de ellos, entonces, entre ellos porque no dejan de ser cuotas de poder. Y no importa el mecanismo de elección, si es el Ejecutivo Estatal, Ejecutivo Federal o un Congreso o la Cámara de Senadores, de Diputados. A mí me eligió la Asamblea Legislativa y la verdad hasta la fecha pues siguen eligiendo las cuotas de poder. Pero sí quiero decir, y precisamente esto voy, que por el tema de que ahora las facultades que se les van a dar al IFAI vamos a tener mucho trabajo, y aquí discrepo con mi amigo Ricardo Becerra, precisamente por esto, por este trabajo que no han hecho las entidades federativas, se ha considerado que al IFAI se le tiene que quitar el derecho de acceso, el derecho a la protección de los datos personales. Yo no creo que esté estrábico, por supuesto que no, que bueno, me gusta. Y simplemente termino que la tendencia ahorita mundial es que los institutos tengan tanto el derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Y me llamó la atención esta mañana que el secretario de Gobernación, un derecho tan importante, se refirió al instituto como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y no mencionó el tema de protección de datos personales, cuando sin duda este derecho tan importante también tendría que estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Gracias, comisionada. Tiene ahora la palabra Guillermo Noriega, de Sonora Ciudadana.
Muchas gracias. Bueno, a mí me llamó la atención que en el discurso del presidente no se mencionó nada de transparencia, y eso es importante también señalarlo. Pero bueno, Sonora Ciudadana, como una asociación miembro de la Red por la Rendición de Cuentas, también suscribe las propuestas de la red entregadas por el doctor Merino hace unos instantes. Nuestra organización se ha estado enfocando en los últimos años a que se rindan cuentas en las prácticas, normas y recursos que se utilizan principalmente en el campo de la salud. Nuestro principal proyecto se conoce como la Rebelión de los Enfermos y ha dado buenos frutos. Hemos llevado a la Suprema Corte prácticas discriminatorias para impedirle el acceso a la salud a personas principalmente con enfermedades preexistentes. Ya declaradas inconstitucionales en Sonora, logramos que se eliminaran dichas disposiciones en el ISTESON y me parece muy pertinente que este foro se celebre aquí en Nuevo León y la presencia de funcionarios estatales, pues nos encontramos desde hace 2 años impulsando los cambios legislativos necesarios aquí en Nuevo León, metiendo amparos y demás, para que el ISTELEON deje de discriminar a los maestros, principalmente maestros que son diabéticos, hipertensos o mayores de 50 años, solo porque están enfermos o porque pronto lo estarán. Y eso pudiera salir de caro a las instancias estatales, especialmente al ISTELEON. Lo traigo a colación porque hemos logrado, gracias al acceso a la información, documentar esta práctica, que por cierto en todo el país no sucede más que en Nuevo León y no sucede en ninguna institución de salud más que en el ISTELEON. Y esto es importante porque sin acceso a la información los ciudadanos no podemos documentar e impulsar la solución de los problemas que nos afectan. Esto tiene muchos años afectando a la población y a fin de cuentas no se ha resuelto. Estamos en vías de resolverlo. Este ejemplo es solamente una mínima evidencia de todos los problemas que existen y que en el día a día sufre la población, problemas que distancian el discurso de la realidad. Muchas veces la transparencia sirve al ciudadano hasta donde ustedes, los tomadores de decisiones, lo permiten. Y es esa discrecionalidad precisamente la que no debe de ser permitida. La transparencia, pues, es un instrumento que tiene razón de ser en la medida que los ciudadanos pueden llevar a sus autoridades a rendir cuentas y mejorar su calidad de vida, acceder a salud, acceder a educación, acceder a programas sociales. Por todo esto considero que para ser muy puntual y terminar, van las siguientes 6 propuestas. 1, adelantar el proceso de consulta del Plan Nacional de Desarrollo para que no se dé en abril, mayo, sino que se dé en el proceso de transición de gobierno y, pues, digamos, integrar las propuestas en el momento ideal. 2, que existe un mecanismo para calificar qué tan democrático y qué tan incluyente, ya acabo, es este proceso. 3, se debe contemplar una ley general de transparencia que obligue y que blinde a los órganos garantes locales de transferencias políticas precisamente para que hagan su trabajo. 4, instalar un proceso a mediano plazo en el que la academia, gobiernos locales, digamos, organizaciones y demás, construyamos un sistema nacional de ética pública en el que desarrollemos ese trabajo fino de interconexión o lo que el doctor Mauricio Merino le llama el trabajo de fontanería, de tener o tratar de analizar a profundidades toda esta avalancha de propuestas legislativas que han habido, pero que a fin de cuentas pudieran ser otro parche más a nuestro sistema de rendición de cuentas y eso es muy preocupante. Los demás pues están por escrito ya. Gracias. Gracias, Guillermo. Damos la palabra ahora a Lilia Saúl de Red México Infórmate. Gracias. Trataré de ser breve, aunque después de 1:30 de retraso es un poco difícil, pero bueno. Yo les quisiera, gracias por la invitación. Yo quisiera ser muy ejemplificativa. Justo ayer les quisiera comentar que una periodista mexicana, Alejandra Shanik, acaba de ganar el premio Pulitzer al denunciar algo que en México es sabido y hasta pareciera nota vieja, que es la corrupción y el soborno. El caso de Walmart refleja la falta de información y el exceso de opacidad con el que se manejan contratos, licitaciones y permisos. Toda esta problemática, creo yo, se resolvería si no existieran varias políticas públicas disgregadas, inconexas, y más bien se diseñara una sola responsable de supervisar y coordinar los proyectos de contratación del gobierno federal. Básicamente, los planteamientos que hay que hacer en esta mesa no son nuevos. El planteamiento de las contrataciones es básico porque el círculo de corrupción inicia en el momento en el que los recursos públicos son manejados a discreción por unos cuantos. Por ello,
Insisto en que un área de opacidad que debe revertirse y que debe ser considerada una política de Estado y dentro del Plan Nacional de Desarrollo es que el Gobierno federal modifique el sistema Compranet, lo haga más amigable, se entregue con facilidad la información cuando se solicita y no exista opacidad. No es minimizar mi trabajo como periodista, pero si la obtención de un contrato como la teleserie del Equipo logra que se ganen premios de periodismo, a futuro este tipo de información no debiera ser motivo de investigaciones acuciosas. Por cierto que muchos pensarán que los contratos son públicos, pero hay dependencias como el COFEPRIS que no puede entregar contratos firmados con Televisa por la vía del amparo, siguen sin entregar la información, y esto lo hemos estado documentando desde México Infórmate. Otra propuesta que hemos nosotros hecho es que sea una política de Estado, que las unidades de enlace de cada una de las dependencias del Gobierno federal tengan la información de los recursos humanos y materiales que reciben por parte de su secretaría o dependencia, ya que en ocasiones el acceso a la información por parte de quienes ejecutan las acciones primarias y estos en ocasiones ni siquiera conocen a los responsables de cada área. Son equipos a veces de 1 a 3 personas y cuando bien les va no tienen recursos suficientes como para tener escáneres y fotocopiadoras. Por ello concluyo que cuando esto se lleva a lo macro, el número de solicitudes de información que concluye con un recibo de pago es en pocas ocasiones exitosa y el ciudadano no sabe ni siquiera qué documento le van a entregar. Gracias. Gracias, Lilia. Damos ahora la palabra a Miguel Treviño de Hoyos, del TEC de Monterrey. Hola a todos. Nada más antes de mis 3 minutos, una precisión de escenografía. Ahí dice transparencia y rendición de cuentas y el título de la mesa es transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Entonces nada más lo quiero decir porque eso hace que algunas de nuestras presentaciones pues queden mejor encuadradas. En 6 años más, las aportaciones se tendrán que hacer en un tuit. Celebro la decisión del Gobierno federal de obligarnos a ser concretos, ahora a correr. Lo deseable sería avanzar en todo. En nuestro tema, en lo de hoy, sería en el ciclo completo de la rendición de cuentas, apertura informativa, mejores explicaciones de los órganos estatales y castigos para quienes se salgan de la norma. Pero planear es un ejercicio de discernimiento para encontrar lo que se debe y puede hacer, lo que es más rentable para el país en este momento. Siendo así, quiero responder directamente. Entre los temas a los que se nos convoca en esta mesa, nuestro problema central está en la falta de sanciones, en la corrupción sin castigo, en la impunidad. El Gobierno federal está de acuerdo con mi diagnóstico o yo con el de ellos, pues el documento para discutir que nos fue enviado presenta un panorama del desastre, indicadores duros y rankings internacionales y nacionales que hablan de un país en ruinas en combate a la corrupción. En lo que propongo no hay novedades, los temas y las reformas ahí están. Prefiero señalar los peligros de simulación que convertirían a nuestro plan en carta de buenos deseos. Empiezo por el órgano anticorrupción recientemente planteado por la propuesta del PRI como una comisión, subrayo el nombre, dependiendo de la PGR y que se limita a aplicar sanciones administrativas. Si el gobierno dice con comparaciones serias que México es el país del desfase, si somos el país de la distancia mayor entre nuestro nivel de desarrollo y los niveles de corrupción que prevalecen, entonces lo que corresponde es crear instituciones que sean antídotos de simulación. 1, con autonomía constitucional, 2, diseñada para los delitos más graves y los peces más gordos, y 3, que después de un plazo razonable viva de lo que recupere, es decir, que sea autosustentable. Ya no podemos crear órganos desde la condescendencia y la asignación de recursos públicos y con pocas presiones establecidas desde su diseño para la obtención de resultados. Pregunto, ¿faltarán casas en San Diego, yates y cuentas de paraísos fiscales para sostener una fiscalía de esta naturaleza en México? Segundo punto, tiene que ver con la posibilidad de seguir la pista del dinero. ¿Seguimos la pista del dinero para qué? No para entretenernos con las pillerías de nuestros gobernadores. Lo hacemos para evitar la repetición de malas prácticas y para asegurar castigo a quien lo merezca. Esto lo digo porque en materia de finanzas estatales el gobierno federal en pocos meses ha enviado señales que son contradictorias. Me permito usar el ejemplo de Nuevo León porque encuadra en el caso, pero pueden ser Coahuila, Tabasco, Chiapas o el que quieran. Primer acto, apenas iniciada la nueva administración, se plantea la idea de rescatar financieramente a los estados. A muchos estados nos surge, sin embargo, por la manera en que se han configurado estos endeudamientos, estas medidas van en contra de todos los supuestos sobre cómo se construye un gobierno honesto y responsable. Segundo acto, la nueva legislación en materia de endeudamiento no tiene la fuerza que necesitamos.
No hay topes al endeudamiento local, ni tampoco el compromiso de transparentar por completo las maniobras de los estados para ampliar las formas de endeudamiento. En los actuales endeudamientos excesivos de los estados hubo complicidad de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno federal anterior. ¿Qué se va a hacer para que esto no se repita? Tercer acto, y esto es lo que más indigna localmente, que venga el secretario de Hacienda a avalar de parte del presidente el aumento en 50% a un impuesto local, el impuesto sobre nómina, tratándose de un gobierno estatal sobre el que hay muestras de corrupción abundante. La pregunta que hay que responder al hacer el plan es ¿de qué manera se contribuirá desde el gobierno federal a cortar los márgenes para el dispendio, el endeudamiento excesivo y la corrupción? Mi tercer y último punto es la promesa del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto sobre transparencia total en publicidad gubernamental. Nuestro jefe de gobierno da en el clavo en lo más importante. Cuando el tema es la relación entre los medios y los políticos, entonces pasamos a hablar no solo del mal uso del poder, sino del acceso ilegítimo a esto. Esta es la corrupción más grave. Cierro con una propuesta de lenguaje en coherencia con lo anterior. Que en este plan no haya nada de buscamos, propondremos, privilegiaremos. Lo que queremos saber es qué es lo que se hará. Y eso que se hará deberá de ser valorado como éxito, no en la medida en que se crean órganos y leyes, sino en la medida en que se generen nuevas prácticas y se construyan nuevas realidades. Esas tienen que ser las medidas de éxito. Gracias. Gracias, Miguel. Y ahora le pedimos a Lourdes Morales, de Red por la Rendición de Cuentas, que haga uso de la palabra. Bueno, me dicen que Lourdes no nos acompaña y está Liliana Olivares del Grupo Enfoque. Liliana, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Los medios de comunicación tenemos el compromiso con la sociedad de informar con veracidad e inmediatez. Lamentablemente, hoy en día no se tiene la información necesaria para obtener los datos que fundamenten nuestra investigación al dar una nota. En el Plan Nacional de Desarrollo se presenta la orientación y los objetivos del Gobierno federal para este sexenio, pero no podemos dejar de lado cómo será su estructura, porque de ello depende que realmente se rindan cuentas de este plan. Vale la pena aclarar que si no acompañamos de políticas institucionales y de una verdadera cultura cívica a las legislaciones o instituciones en el tema de acceso a la información, nunca generaremos una verdadera transparencia. Una de las primeras limitantes con las que nos enfrentamos es el sistema archivista entre el país. Ahora la autoridad archivista que existe en México no tiene, por principio, el presupuesto necesario para darse abasto y sobre todo para la implementación de los mecanismos tecnológicos y de personal para los principales temas de transparencia. Este archivo no alcanza a proveer de instrumentos automatizados y homogéneos a las autoridades para transparentar el manejo correcto de esta información. Habría que hacer un balance del costo-beneficio porque no es que no se invierta realmente en el acceso a la información, sino que no se invierte debidamente, o mejor dicho, no se destinan los recursos necesarios para los órganos que provean de transparencia a las diferentes dependencias. Lo que se requiere para la distribución de estos sistemas es mínimo en comparación a lo que se invierte en las auditorías como la de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación. Una propuesta es que este tipo de órganos como el Archivo General de la Nación y los sistemas de información de gobierno tengan los recursos necesarios para la implementación de sistemas automatizados y homogéneos para que puedan crear, desarrollar y supervisar la información que en ella se concentra. La información que el gobierno federal produce es cada vez más electrónica, pero no está al alcance de la sociedad. No contar con la información básica de estos archivos en línea genera en los medios de comunicación y sobre todo en los ciudadanos la desconfianza de los órganos de control que tiene el propio gobierno a su interior. Existen buenos ejemplos de acceso a la información y transparencia en línea. Por ejemplo, el Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012 del IFE y el portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este último encontramos la transparencia en primera y segunda generación, que fue para saber y para resolver los temas referentes al presupuesto destinados a los diferentes órganos de gobierno, y encaminada a la tercera generación, que es para resolver, en colaboración con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, las deficiencias que existen en el estricto funcionamiento y en el manejo de la Secretaría. No es desconocido para muchos de nosotros que el portal de transparencia es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, pero que como todo tiene sus deficiencias, y no por el propio portal, sino por la falta de instrumentación y homogenización de las herramientas que logren obtener la información para ser publicada. Lamentablemente estos mecanismos no son copiados en estas dependencias, aunque haya sido buenos los resultados. Termino citando la frase que fue publicada el pasado 11 de abril por Benjamín Gil en la página de internet La Silla Rota.
Hemos visto cómo existen sociedades que pueden tener una relación de transparencia entre ciudadanos y gobierno, en la que existe mutua confianza y en la que se asume que se actúa con honestidad, aun y cuando el derecho al acceso a la información no se encuentra debidamente regulado en la ley ni existan las instituciones que lo defiendan. En otras palabras, hay que adquirir y cumplir con los compromisos para verdaderamente llegar a una transparencia y acceso a la información. Gracias. Gracias, Liliana. Y ahora la representante de Visión Legislativa, Mari Carmen Nava Polina, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Si en México se diera un peso real al sistema legal existente, estaríamos frente a una realidad que considera lo mínimo para que ciudadanos y legisladores exijan al Ejecutivo Federal los resultados de las acciones que se desprenden de las prioridades nacionales. La transparencia es una herramienta en dos vías, gobernante-ciudadano. La autoridad tiene la responsabilidad legal de informar, de ser transparente, accesible y entendible. La ciudadanía y el poder legislativo, y quiero subrayar esta parte de poder legislativo porque tanto diputados como senadores son responsables de hacer una evaluación anual del Plan Nacional de Desarrollo y no informan a la ciudadanía de esto. Deben evaluar continuamente al gobierno. En esta dinámica de transparencia y rendición de cuentas, las propuestas concretas de visión legislativa para integrar al Plan Nacional de Desarrollo son tres. Propuesta 1. El Gobierno federal debe impulsar y concluir una digitalización de la información gubernamental para que los documentos que generen estén en formato electrónico, catalogado, clasificado y en bases de datos que permitan realizar búsquedas. El contenido que sea solicitado vía transparencia deberá entregarse en formato electrónico y de manera gratuita. Más aún, cualquier persona que desee observar y analizar las acciones de gobierno de manera histórica podría consultar su actividad mediante mecanismos e instrumentos de Open Data. La Unión Europea en 1999 emitió el Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información. Desde entonces, se reconocía que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando rápidamente la forma de trabajar de los organismos del sector público. Ya es momento de realizar la implementación de datos abiertos en la administración pública, lo cual no implica necesariamente generar costos adicionales. Se cuenta con la estructura y experiencia de más de 10 años en la clasificación y ordenamiento de información. Propuesta 2. Difundir y terminar la implementación de un sistema de indicadores que liguen el desempeño del presupuesto público por resultados, de tal forma que al final del sexenio, especialistas, organizaciones, medios de comunicación, académicos y ciudadanos interesados cuenten con elementos de evaluación del trabajo del gobierno a nivel federal. La Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional ha generado líneas de acción definidos y compromisos específicos para el caso de México. Propuesta 3. Instrumentar reformas legales para establecer la obligatoriedad en la comprobación del uso de recursos de programas federalizados. En caso de que no se cumpla con la comprobación, aplicar penalizaciones a los servidores públicos responsables. No olvidemos que la transparencia debe ser proporcionada por la autoridad, independientemente del ejercicio ciudadano de acceder a ella. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Para concluir con esta parte del panel que yo coordino, le damos la palabra a Miguel Pulido, director de Fundar. Buenas tardes. No obvio del tiempo, omito los saludos y voy directo a las ideas que me gustaría presentar. Permítanme hacer una afirmación que espero sea lo suficientemente contundente. En materia de transparencia y rendición de cuentas, el futuro no es lo que era. Antes de que tuviéramos leyes e instituciones de acceso a la información, parecía que con su simple creación y aprobación las cosas iban a cambiar radicalmente. Me atrevo a asegurar que hay un estado de insatisfacción. No estoy sugiriendo, y permítame hacer otro juego de lenguaje, que estamos peor que cuando estuvimos peor. Es decir, sí estamos mejor, sí ha habido una transformación, pero creo, y esta es parte central de mi afirmación, tenemos un estándar de comparación no con el pasado, porque el pasado no nos gustaba. Tenemos un estándar de comparación con cómo nos queremos ver y no nos satisface lo que tenemos. Si tenemos leyes y tenemos instituciones,
Me parece que lo que nos hace falta es una adecuada implementación. No en todos los casos. Me sumo ya al diagnóstico que ha presentado el doctor Merino a propósito de la fragmentación y de la dispersión de nuestras instituciones. Pero adicionalmente me gustaría presentar otro que lo complemente. Presenciamos normalmente 5 tipos de obstáculos o resistencias que me atrevo a describir. Las primeras son de carácter ideológico. Hay muchas personas que aún tienen un entendimiento de la función gubernamental en su dimensión delegativa. ¿Para qué quiere el ciudadano estar metido, que se vaya a su casa, que sea padre de familia, que trabaje y que deje de estar preguntando? Esa es un obstáculo ideológico, incluso en los mejor intencionados, porque obstaculiza el proyecto participativo que muchos pugnamos por tomarnos en serio. El segundo es de carácter político. Allá donde ustedes quiera que vayan, las oposiciones acusan de opaco y de corrupto a quien esté en el gobierno. El problema es que ya no hay, por más dominancia que existe el Partido Revolucionario Institucional, un solo partido en el gobierno. Hoy todos han sido gobierno y sin embargo se siguen acusando de lo mismo. La tercera es de carácter práctico, falta de inversión. La cuarta es de carácter técnico-jurídico. Las normas no están armonizadas y hay una disputa por la interpretación. Y la quinta es de carácter cultural. Bajo esta perspectiva, ¿qué tendría entonces que tener el Plan Nacional de Desarrollo? Describo 3 propuestas concretas. Primera, un compromiso político, expreso y contundente. Podríamos empezar con los 3 compromisos que después de la campaña y que una vez siendo presidente electo, el presidente Peña Nieto hizo. Publicidad oficial, política de anticorrupción y política de acceso a la información. No esperemos a que las cosas funcionen delegándole la responsabilidad al Poder Legislativo. Hay mucho que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo y el Plan Nacional de Desarrollo es una gran oportunidad. Segundo, un planteamiento técnico claro, balanceado entre derechos y necesidades e innovador. Y por último, una visión integral y coherente, que se haga cargo de todos los problemas con la consistencia que se debe. Gracias. Gracias, Miguel. Y ahora cedo el uso de la palabra al secretario Julián Olivas Ugalde para coordinar la segunda parte de este panel, concretamente de combate a la corrupción. Muchas gracias, Gerardo. En mi carácter de subsecretario en la Secretaría de la Función Pública, les reitero las muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a todos y a todas su valiosa asistencia a este evento a nombre del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. En esta segunda parte del panel, que tiene como objetivo analizar la agenda pendiente en materia de prevención y combate a la corrupción, poniendo especial énfasis en cuestiones como el respeto al Estado de Derecho, la ética y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. No alcanzó en la mampara tal vez, pero va a haber tiempo suficiente en esta mesa para que podamos discutirlo. Los diversos índices y mediciones que realizan sobre este fenómeno organizaciones nacionales e internacionales presentan un panorama en el que se vuelve urgente atender grandes retos y encontrar soluciones efectivas e innovadoras para prevenirlo y combatirlo. En este sentido, consideramos que la participación del sector público, privado, académico, social y la sociedad en general es un elemento central para un adecuado diseño de estrategias y políticas de prevención y combate a la corrupción efectivo. De ahí la importancia de esta mesa. Por ello, daremos paso a la discusión de esta segunda parte del panel que considero será fructífera y llena de importantes aportaciones que nos permitirán diseñar un plan de desarrollo incluyente con un solo objetivo, llevar a México a su máximo potencial. Ya todos ustedes conocen la dinámica para las presentaciones de las ponencias de todos y cada uno de ustedes y, sin mayor preámbulo, les presento al señor Antonio Luigi Masitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El señor Antonio Luigi es licenciado en Derecho
por la Universidad de Bolonia con posgrado en cooperación con países en vías de desarrollo y trabaja en Naciones Unidas desde hace 22 años. Llegó a México como representante regional desde finales de agosto de 2009. Sea usted bienvenido y le cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias y gracias también de esta presentación. Y gracias de la invitación y de ofrecernos a nosotros de Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, la posibilidad de participar en esta mesa. Bueno, creo que no digo nada de nuevo cuando les digo que la corrupción, que la palabra misma de corrupción es una de las palabras más conocidas, más no traducida, una de las palabras que existe en más idiomas y más culturas diferentes. No solo desde el punto de vista lingüístico, como también y sobre todo desde el punto de vista de su expresión, de su desarrollo. Y esto para decir que desafortunadamente la corrupción en muchísimos casos es parte integrante de nuestra cultura. Parte integrante de nuestra cultura que ya plantea algunos temas para poderla vencer, para poderse abrirse a un gobierno, una sociedad más equilibrada. Y justamente de esta constatación deriva el interés por parte de la comunidad internacional a tratar de luchar contra la corrupción. ¿Por qué Naciones Unidas? ¿Por qué en particular la Oficina contra la Droga y el Delito involucradas en temas de lucha a la corrupción? ¿Por qué una convención contra la corrupción? Seguramente porque no solo la corrupción produce un daño directo a lo que es la economía, a lo que es la socialidad, a la que es la democracia, sino también y sobre todo porque junto con la violencia, la corrupción es el principal instrumento utilizado por las organizaciones criminales y utilizado adentro de los mercados ilícitos y criminales. Y en el año 2003, justamente aquí en México, país que seguramente tiene una performance no ejemplar en materia de situación, en materia de corrupción, fue abierta la firma la única convención universal contra la corrupción. Las convenciones internacionales tienen sus límites, y eso es cierto. Creo que todos conocen lo que son los límites de las convenciones. Las convenciones logran definir situaciones, logran plantear estrategias, buenas prácticas, usan términos diplomáticos, invitan los estados, pero no tienen poder coercitivo. Pero no obstante todo, las convenciones internacionales, como la Convención de Mérida, una convención firmada por más de 150 estados, en el año 2003 nos da una definición, que es una definición universal de la corrupción. Y esto seguramente es un paso extremadamente importante adelante, como también individua una serie de estrategias, de buenas prácticas, de pasos que los estados deberían tomar para hacer frente al fenómeno de la corrupción. Y no obstante sus límites, la Convención ha generado una dinámica positiva. Hace 20 años no se podía hablar de la corrupción no existía. Hoy en día está abiertamente sobre la mesa, abiertamente gracias tanto a la presión por parte de la sociedad civil, como también de la apertura por parte de las instituciones en la búsqueda de la que son soluciones compartidas. A nivel internacional se ha hecho aún más. Se han instituido mecanismos de evaluación mutual en donde los Estados miembros a la Convención regularmente y voluntariamente pasan una evaluación de lo que es su respuesta a las exigencias de la Convención contra la Corrupción. México es uno de estos estados que este año voluntariamente se ha abierto a una evaluación mutua. Y al mismo tiempo, finalmente,
se empieza a hablar de la corrupción siempre más con la otra parte necesaria de la corrupción. Alguien aquí mencionaba antes que en materia de transparencia no hay que limitarse a las instituciones públicas. En la corrupción es el único delito en donde junto a un corruptor hay un corrupto. Es un delito que se manifiesta, que se sustancializa solamente en el momento en que hay un encuentro entre dos voluntades, que en su gran mayoría tienen una ventaja, juegan un juego a sumatoria positiva. Y en los últimos años, a nivel internacional, uno de los principales efectos de la Convención del Mecanismo de Evaluación ha sido justamente el papel dinámico, propositivo que está jugando no solo la sociedad civil, sino sobre todo el sector privado. Hace algunos meses, en Puerto Vallarta, junto con el G20, el B20, eso es, los empresarios que habían sido llamados a discutir sobre economía, han puesto sobre la mesa el tema corrupción para que los estados, junto con las grandes empresas, puedan avanzar en la lucha a la corrupción. Como le decía antes, la corrupción es el único delito que existe en la medida en que hay dos voluntades que se encuentran, el corruptor y el corrompido. Entonces, cada estrategia en contra de la corrupción tiene que tener en cuenta este encuentro de voluntades. Tienen que ser estrategias integrales como también multidimensionales. Multidimensionales porque antes se mencionaba en materia de transparencia. Elemento necesario es el marco normativo, pero el marco normativo desafortunadamente no es suficiente a cambiar la situación. En un proyecto que estamos implementando aquí en México nos hemos dado cuenta que el fenómeno corruptivo en muchísimos casos, y cuando hablamos de compras públicas, se realiza antes de la licitación pública. Eso es que en muchos casos las leyes son bien hechas, las leyes regulamentan de manera correcta situaciones, pero es la cultura preexistente que genera el fenómeno corruptivo. Y hablando del proceso de reforma que se está desarrollando aquí en México, de la estructura que se debería tomar o no tomar, de las competencias, la convención misma, las experiencias a nivel mundial indican que no haya un traje que sirva para todas las medidas. Lo que seguramente pero hay que tomar en cuenta es tratar de evitar las duplicaciones de funciones y al contrario tratar de buscar la sinergia. Si la corrupción a final de cuentas es un crimen principalmente económico, seguramente hay que concentrar los recursos, las atenciones allá a donde hoy se encuentran las capacidades. Y termino solamente mencionando algunos pocos otros puntos. La lucha a la corrupción se hace a través de la reducción de los espacios que producen la corrupción. Compranet a mejorar, gobierno digital, reducción de trámites, a través de la profesionalización de los que hacen la lucha a la corrupción y seguramente a través de la educación, la prevención adentro de un marco que es el marco de la legalidad. Con eso termino. Muchas gracias, Antonio Luigi Masitelli. Ahora por 3 minutos le damos la palabra al señor doctor José Roldán Chopa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil. Si es tan amable, doctor. Muchas gracias, señor secretario. Creo que el horizonte de... El horizonte que tenemos en este momento nos da la posibilidad de plantear o aportar elementos relevantes para lo que queremos en el país
en la presente administración. Y una de ellas es la siguiente, la posibilidad de resolver problemas que tienen lógicas distintas. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de una lógica de control, en donde por supuesto está en su extremo la posibilidad de sancionar y hacerlo eficazmente prácticas corruptas, y por otra parte, por supuesto también en esta lógica el buscar que haya una prevención de estos fenómenos de prácticas. Pero por otra parte, en la mesa anterior, donde el acento estuvo en transparencia y rendición de cuentas, también tiene su propia lógica. El drama, y esto es algo que podemos complicar si es que vemos las mesas paralelas a esta, es que cada una de ellas tiene lógicas que son valiosas, pero que también pueden ser contrapuestas y que pueden plantear terrenos límite en donde están encontradas y por tanto nos plantean dilemas. En el planteamiento canónico de la rendición de cuentas dice alguien es responsable de algo y tiene que responder frente a otro. El primer problema es que a veces no sabemos de qué es responsable un servidor público. Y si no sabemos de qué es responsable el servidor público, entonces el resto del edificio tiene, por supuesto, mucho más problemas. Y creo que ahí hay una tarea central. Si queremos un gobierno eficaz, si queremos un mejor país, creo que tenemos que comenzar por establecer y definir los roles. Si no somos capaces como país de definir esto, entonces no hay modo de resolver el problema. Nuestro ponente nos planteaba un problema de duplicidades. Las duplicidades no solamente se encuentran en las distintas misiones que tienen los órganos del Estado, sino también en regulaciones confusas de cómo un funcionario público debe cumplir una obligación. Y creo que ahí está un primer problema. El segundo problema tiene que ver con cómo establecemos aquellos espacios en donde el servidor público tiene que seguir el libro o aquellos otros en donde puede tener un margen de apreciación para poder hacer estrategias y poder acotar y graduar su función para tener un mejor desempeño. Lamentablemente, una de las cuestiones que tiene más problemas es la regulación de la facultad discrecional en la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. Una cuestión siguiente es cómo minimizamos los riesgos de actividades corruptas. Y aquí es donde a veces encontramos lógicas encontradas. En algún momento, cuando estuvimos diseñando alguna ley sobre adquisiciones gubernamentales, nos planteamos el problema, para ilustrar esto, es hasta qué punto una dependencia debe dar a conocer su programa de compras. Si daba demasiada información, entonces podría provocar en los oferentes problemas de colusión. Y la última cuestión, y en eso, con eso cierro la intervención, es cómo dar objetividad a la imposición de sanciones. Si no se da objetividad y esto se presta a, por supuesto, otro tipo de intereses, no tendremos posibilidades de construir un mejor sistema de control. Gracias. Muchas gracias, doctor Roldán. Le pediría al doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, su intervención, si es tan amable, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí. Hola. Okay. Perdón, adelantamos la participación del doctor porque nos pidió por cuestión de tiempo. Gracias, muy amable. Gracias. Como premisa, el PND efectivamente no debiera ser una lista de buenas intenciones, pero ha sido. Y me temo que puede volver a ser si no se hace como debe ser. Se hizo el 2030 hace 6 años, con una participación muy amplia de la sociedad, y yo creo que fue un trabajo muy interesante y muy bien hecho. La visión de largo plazo es muy importante, y tenía el gran mérito de tener metas. El PND que se derivó del 2030, o en principio se derivaba del 2030, no tuvo metas. Así que sí, era una lista de buenas intenciones. Los planes sectoriales que se derivaron del PND
sí tenían metas de nuevo, cuantitativas y de gestión. Las de gestión eran, por ejemplo, 5 cócteles en la Embajada de París. Requerimos metas cuantitativas en todos los programas sectoriales. El problema de esos programas sectoriales, además, es que eran para todo el sexenio y no había metas anuales. Ningún Plan Nacional de Desarrollo que se respete o programas sectoriales y presupuestos sectoriales pueden no tener metas anuales. Si no, pues estamos en un volado a ver a qué le pegamos. Y ahora paso a la corrupción. ¿Qué tipo de país tenemos? Es un país corrupto, con impunidad casi absoluta, ni la ley ni sus sanciones se aplican, los jueces no son íntegros, los jueces no son independientes, los tribunales no son imparciales. Pareciera que estamos escribiendo a Zimbabue probablemente. Hay gran criminalidad y violencia y uno de los índices más altos de crimen organizado. Hay regiones completas dominadas por el crimen y no se puede circular ni vivir libremente y en paz. Altos índices de pobreza, gran desigualdad, la infraestructura física es una de las más retrasadas con respecto a la economía del país, no hay rendición de cuentas, no hay responsabilidad sobre el gasto, no hay transparencia, la corrupción y la impunidad son las reglas del juego. Yo quiero pensar en las reglas de juego tal como las entiende North, como las instituciones más importantes en un país, ¿no? North, el premio Nobel de hace unos años. La inversión de mexicanos, no es sorprendente, en el exterior fue el doble de la inversión de extranjeros en México. Si lo describiéramos sin nombre y apellido, pareciera ser que se trata de una nación fallida, de un Estado fallido. ¿Es un Estado fallido? Yo a veces me levanto en las mañanas y digo, bueno, sigue circulando coches y los semáforos funcionan. ¿Qué hacer? Todos los indicadores lo comprueban a nivel nacional. Yo diría, 1, es una decisión al nivel más alto político y además de ejemplo. Yo diría que esta es la primera premisa para modificar este tema de corrupción e inmunidad. 2, acción audaz y decidida. Aquí no funciona la gradualidad. 3, impunidad. Terminar con la impunidad es una condición necesaria y esto incluye a todos los poderes de la Federación. Hay que inhabilitar a los funcionarios y juzgarlos. El impeachment que se realiza en otros lugares debiera existir en México. Hoy hay, bueno, se pueden mencionar muchos ejemplos. Hace 3 días el Washington Post publicó un artículo donde se sugiere al Senado de Estados Unidos que no apoya a México contra la guerra contra las drogas, ¿no? En la guerra contra las drogas, porque es imposible ganarla. Sugiere que, en cambio, se apoye en una guerra contra la impunidad. Nos parece que la impunidad es fundamental. Finalmente, la impunidad está en el sistema, no es una impunidad parcial, cruza muchas dimensiones, efectivamente, como decía Antonio, por lo tanto requiere un programa estratégico con metas y estrategias prácticas e inmediatas, es un programa integral. Y finalmente, la Comisión Anticorrupción Independiente creo que debiera existir, no tipo IFE, que ya se ha deteriorado tanto, sino debería ser una comisión anticorrupción independiente, con muchos éxitos en otros lugares en el mundo y con Asia. Así que son 5 propuestas, empezando por una decisión al nivel más alto de autoridad. Gracias. Gracias, doctor Fonserrada. Le pediría a la doctora María del Carmen Pardo, del Colegio de México, su intervención, si es tan amable, doctora. Gracias por la invitación. Yo, al revés que Mauricio, agradezco que me tocaran 3 en lugar de 8 minutos.
Bueno, volvería a los básicos. Creo que seguimos confundiendo transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Luego vendría la corrupción. Seguimos confundiendo eso y en la medida que lo hagamos así, no vamos a poder avanzar sustantivamente en lo que queremos para un México mejor. Es cierto que ha habido avances, ya se mencionó en la primera parte del panel lo que ha sucedido en materia de acceso a la información, que no es igual que transparencia. Existe un instituto que hace su trabajo. Yo creo que los problemas han sido más bien de la falta de comunicación entre sus comisionados, pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien, está la ley, pero hay déficits muy importantes en materia de transparencia. La caja negra sigue siendo negra, hay algunas rendijillas por las que se escapan lucecitas, pero tenemos que intentar que esa caja negra se convierta en una caja de cristal realmente transparente. En materia de rendición de cuentas, ya no vuelvo a lo mismo. Afortunadamente hay muchos en la mesa representantes de la red que puntualmente saben lo que hay que hacer para lograr ese sistema integral de rendición de cuentas, y está, por supuesto, la falta de la corresponsabilidad de la ciudadanía y de la sociedad en lo que se refiere a estos temas. No va a haber avance. El plan volverá a ser efectivamente una lista de buenos deseos en la medida en que no se articulen propuestas con acciones. De hecho, ya está sucediéndonos eso el día de hoy. El foro se convoca para tratar temas sensibles, como todos estos, y la plenaria lo consumió el tema de la seguridad. Venimos a esta mesa, falta combate a la corrupción, pero pónganse que es un problema nada más de la mampara, pero el documento rector que nos entregan no tiene nada que ver con lo que después los índices, que es una lista larga, yo estaba muy sorprendida de encontrar tantos índices y tan buenos. No hay ninguna articulación entre lo que la información de esos índices, que es valiosísima, está arrojando, y lo que dicen las propuestas de este documento rector inicial, que no sabemos bien a bien para qué sirvió, y menos las preguntas que se hicieron sobre los tres subtemas. Me parece que si no encontramos la manera de articular propuestas con acciones, no vamos a avanzar ni en este sexenio ni en los que vienen. Creo que sí hay un problema de falta de información, pero sí, insisto, y aquí están los representantes de organizaciones sociales que han hecho un esfuerzo monumental en eso. Hay una gran información recogida en esos índices que nos dan, aunque sean percepciones, un indicador muy importante de por dónde entrarle al problema de la corrupción. Por ejemplo, no se puede hacer todo y al mismo tiempo. Se tendrían que escoger o áreas, o tareas, o dependencias, o trámites. Hay una información valiosísima en un ejercicio que se hizo el sexenio pasado que se perdió a propósito de los trámites. Alguna cosa habría que escoger, priorizar y atacar con todo el entusiasmo y la energía institucional que tenemos. Si no, no vamos a avanzar. Estoy muy contenta escuchando que ya hay una definición de corrupción. Bueno, tardamos como 22 siglos en tratar de saber, o por lo menos acercarnos a lo que podría ser una definición de corrupción. Ya la hay, según nos dijo usted. Creo que a partir de ahí podríamos intentar, trabajar, pero de manera muy, muy específica sobre algo. Muchas gracias. Agradezco a la doctora María del Carmen Pardo y ahora pido al ingeniero Santiago Macías Herrera del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, Asociación Civil, su intervención, si es tan gentil, ingeniero. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Creo que el ejercicio es tiene un valor en sí mismo y a veces olvidamos mencionarlo. Yo quisiera concentrarme fundamentalmente en dos elementos. El primero es que la lucha anticorrupción tiene que tener, además de toda la tarea de sanciones, la generación de los incentivos correctos, tanto al sector público como al sector privado. Y esta generación de incentivos correctos es algo que a lo mejor no tratamos o no enfatizamos con la fuerza
suficiente. Primero quisiera hablar que cuando hablamos de la lucha anticorrupción hay un papel real que debe de realizar el sector privado, no solamente el sector público. Hay una tarea que tiene que hacerse con los empresarios de todos los niveles, micro, pequeños, medianos y grandes, explicándoles cuáles son sus obligaciones en materia anticorrupción, cuáles son los riesgos que están corriendo, pero también explicándoles los problemas que genera la corrupción para su propia actuación cotidiana. El empresario no siempre es consciente del enorme problema que significa que haya alguien más corrupto, porque me está quitando oportunidades y está sesgando el mercado, haciendo más difícil el trabajo de competencia real para todos y cada uno de nosotros. Esta tarea de hacer conciencia es algo que puede hacerse con el sector privado, por ejemplo, a través de aliarse, la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial, que es un organismo del propio CCE, que agrupa a todas las organizaciones del sector privado interesados en el tema de responsabilidad social. Ahí mismo colocaría yo el tema de la participación del sector privado en la revisión de cuentas. Un elemento central de la rendición de cuentas es medir resultados, no solamente el buen ejercicio del gasto, sino, muy importante, el logro de las metas o de los propósitos originales. Y para esto, el sector privado cuenta con armas insustituibles, porque sabe y siente los resultados que está teniendo en el mercado sobre las propuestas originales. Finalmente, yo hablaría de un tercer elemento que tiene que ver con los funcionarios públicos. Tradicionalmente, todos los que trabajamos para alguna institución, trabajábamos con un criterio básico que era el de estabilidad. Yo quería un trabajo que iba a durar toda la vida. Hoy, afortunadamente, en el mundo y en México, especialmente en el nivel medio de decisión para arriba, esto cambió por un nuevo criterio que se llama empleabilidad. No nos interesa trabajar en el mismo lugar el resto de la vida. Lo que nos interesa es que nuestro valor de mercado crezca, para que el día que yo salga de este empleo, tenga un mejor empleo muy rápidamente. Esto es lo que llamamos empleabilidad. Y esto puede usarse como un incentivo correcto para la honestidad, la integridad dentro del sector público. En la medida en que las personas que hacen las cosas correctamente son reconocidas, esto les da valor en el mercado y significa que mañana que salgan podrán rápidamente obtener otro trabajo, tanto dentro del sector público como en otros sectores. Esto, una de las maneras más eficientes de hacerlo, es a través de una evaluación pública individual. Esto es, a los mandos medios y superiores, digamos qué era lo que tenían que hacer, cuáles eran sus metas, cómo lo tendrían que hacer, cuál es su eficiencia y hagamos pública su evaluación. Si hacemos esto de manera sistemática, lo que generamos es una gran empleabilidad de los trabajadores, generando un incentivo correcto, no un incentivo negativo, ¿no? O sea, no es el miedo a ser sancionado, sino es la virtud de ser bien calificado. Creo que esas serían dos alternativas muy concretas, tratando de respetar el tiempo, que podrían ayudar en esta lucha anticorrupción que al final del día es de todos. Gracias, ingeniero Macías. Ahora le pediría al licenciado Luis Alfonso Madrigal Pereira, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, su intervención, si es tan gentil, licenciado. Gracias, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, antes que nada, a la Secretaría de la Función Pública por esta invitación, gracias al IFAI también. Y yo quisiera empezar diciendo que no podemos disasociar el término transparencia con el de corrupción. Son inversamente proporcionales. A mayor transparencia en cualquier país, menor grado de corrupción; a menor transparencia, mayor grado de corrupción. Y yo quisiera referirme rápidamente a que generalmente hablamos de la corrupción de gran escala, aquella en donde los empresarios que ejercen de manera indebida contratos para proveer bienes y servicios al Estado, políticos que entregan favores a sus aliados como manera de recompensarles el apoyo recibido en campañas políticos, funcionarios que desvían fondos públicos para el beneficio propio, el crimen organizado, que necesita operar rutas de tránsito para mover su mercancía ilegal, y este tipo de entidades requieren de un sistema vulnerable a la corrupción para poder operar.
Sin embargo, también tenemos una corrupción a muy menor escala, que es muy grave y que a veces descuidamos porque crea cultura. Es necesario, punto número uno, primero, revisar el marco regulatorio en todos los niveles. El pobre ciudadano que quiere abrir una taquería se encuentra con una regulación excesiva, engorrosa, técnica a la que no puede resolver. Y entonces, ¿qué hace? Pues va con el funcionario a decir, échame la mano, manito, porque yo quiero abrir mi taquería, porque necesito darle de comer a mi familia. Entonces, tenemos que ver cómo revisar nuestro marco jurídico para quitarle esas características negativas que acabo de mencionar. Dos, lo mencionó el doctor Merino hablando de transparencia, la fiscalización efectiva. La fiscalización efectiva es indispensable, pero para ello necesitamos, primero, un sistema de educación y fomento de la cultura ética y política, tanto a funcionarios de todos los niveles como a los propios ciudadanos. Debemos hacer conocer al ciudadano que existen códigos de ética y que establecen esos códigos de ética. Aquí yo pienso, si ustedes recuerdan, hace unas décadas cuando empezó a funcionar en México la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que hasta la fecha sigue designando parte de su presupuesto a fomentar la cultura del consumo razonable, y tiene revista y tiene boletines y orienta al consumidor en qué precios son más bajos, en qué precios son más altos. Bueno, esa labor hormiga que hizo la Profeco y que en un principio, créanme, yo era uno de los que no creía en ella, me doy cuenta de que formó una cultura, cosa que tenemos que hacer en todos los niveles y en todo tipo de dependencias. Formar una cultura de la ética, tanto en el funcionario público como en el ciudadano. Necesitamos profesionalizar al funcionario público también de todo nivel. La profesionalización lleva hacia la estabilidad en el trabajo. Y esto, aunado a una fiscalización efectiva, nos puede dar la permanencia de buenos funcionarios en sus puestos y deshacernos de los otros. Por último, son unos segundos, tenemos que revisar nuestro marco de sanciones. Han perdido la proporcionalidad y la efectividad. Si yo no pago un IVA que tengo retenido porque tengo dos opciones, pagar los sueldos de mi despacho o pagar el IVA, me puedo ir a la cárcel por un delito, por la comisión de un delito grave. Sin embargo, un funcionario que le encuentran un yate y un coche deportivo por presuntamente haber otorgado contratos, no se le acusa de un delito grave. Puede ir, depositar una fianza y llevar todo su juicio en libertad. No hay proporcionalidad. Es más grave no pagar un impuesto a que un funcionario público disponga de esos impuestos que han pagado todos los ciudadanos. Debemos revisarlo. Gracias. Agradezco al licenciado Madrigal su intervención y ahora le pediría al doctor Ricardo Valle Berrones, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Su intervención, si es tan gentil. Como no, muchas gracias. Y gracias por la invitación para participar en este importante foro. Yo partiría de 4 imperativos fundamentales para abordar el problema de combate a la corrupción en términos de eficacia y en términos de resultados más favorables, que son 4 imperativos de orden valorativo. 1, recordar la importancia de lo que es el Estado democrático de derecho. 2, recordar la importancia de la ética de la responsabilidad en las tareas públicas. 3, la importancia de la certidumbre institucional en términos de confianza y certidumbre. Y un punto fundamental que no se nos debe olvidar, tomando en cuenta que se trata de un Plan Nacional de Desarrollo, cómo recobrar la confianza ciudadana. En este ejercicio, el esquema que a mí se me ocurre en términos valorativos, para plantearlo más abiertamente,
es lo que ya se dijo hace un momento sobre la idea de un gobierno abierto. Pero el plan debe rebasar la parte meramente instrumental y de aplicación y tener como concepción los siguientes elementos. Primero, gobernar es saber comunicar, saber deliberar y reconocer que se tiene a ciudadanos informados, activos y contestatarios. El plan no puede ser la medida que elimine este planteamiento porque no tendría sentido. Segundo, si queremos hacer más público al Estado en términos de combate a la corrupción, fortalezcamos con políticas públicas realistas, transparencia y rendición de cuentas. Y tercero, si entendemos el proceso de gobernar como un proceso de correlación de fuerzas, pensemos entonces cómo hacemos prevalecer la transparencia sobre el secreto, la rendición de cuentas sobre la falta de resultados y evaluación de los costos, que decía muy bien Merino, y sobre todo cómo darles una traducción de carácter más preventivo y no solamente correctivo. Todo esto nos lleva a pensar nosotros que el plan tiene que entenderse en tres tiempos clásicos: corto, mediano y largo plazo, y eso se llama construcción del futuro. Lo que ya tenemos, lo tenemos, ya sabemos a dónde queremos llegar, pensemos en los medios inteligentes para poder conseguirlo y para poder lograrlo. El otro planteamiento como propuesta sería pensar cómo logramos evadir 4 males públicos que en México generan altísimos costos. En efecto, la impunidad, la simulación, el disimulo, el cohecho y la pleptocracia, que son verdaderos males públicos que están carcomiendo el prestigio de las instituciones y la credibilidad también del orden constituido. Propuesta: publicitar con valores democráticos lo que es el mundo de las burocracias para evitar la corrupción. Primero, inteligentemente adoptar y entender a la simplificación como una forma de evitar la triangulación de trámites que encarecen innecesariamente los costos de transacción. Segundo, mejorar la regulación para abatir también los costos de transacción y aprovechar la innovación tecnológica. Tercero, adoptar un esquema de horizontalidad de comunicación donde esté la idea de difusión, interacción y realimentación con la vida ciudadana. Y por último, pensar en una evaluación pública de abajo hacia arriba que genere 3 elementos: puntualidad de los costos, de los beneficios y los impactos. Solo así la tarea de gobierno puede ser entendida en un Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Muy amable, doctor Uvalle. Pasaría a cederle la palabra a la maestra Mariana Gómez Sánchez, de Inteligencia Pública, si es tan gentil. Gracias por la invitación. Me da un poco de gusto que me haya tocado casi hasta el final, porque de lo que voy a hablar rápidamente integra un poco todo lo que ya se ha mencionado en esta mesa. En el marco del diseño del Plan Nacional de Desarrollo destacan 2 objetivos estratégicos principales: la consolidación de la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico. Para lograrlo, nosotros consideramos que se tiene que fortalecer un sistema de gestión basado en resultados con base en 4 pilares: la integridad o ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Nosotros lo vemos como una mesa de 4 patas, en donde si falta una pata, nada funciona. La integridad o ética permite regular la conducta social al interior de cada dependencia, hace más eficiente y ordenada la interacción de los individuos, pero más importante, la socialización de un gobierno con ética será la plataforma para generar credibilidad sobre el cambio institucional hacia un gobierno más eficiente, menos corrupto y más transparente. Sin embargo, la promoción de la integridad per se es solo una predisposición y realmente sería un esfuerzo totalmente ineficiente si no se trabaja de la mano con el combate a la corrupción. La corrupción entendida como el beneficio privado de bienes públicos, en donde en un corto plazo habrá que enfocarse en las manifestaciones concretas, tanto de la oferta como de la demanda de corrupción, que permitan identificar una manera para prevenir y combatir la corrupción. El tercer pilar, la transparencia, y aquí ya se ha mencionado varias veces, entendida como la provisión de información pública focalizada, es decir, orientada estratégicamente a la demanda, contextualizada y con valor agregado.
a través del uso de tecnologías de la información que permita organizarla, hacerla accesible y de fácil uso. Es decir, hay que cambiar el concepto en que entendemos la transparencia y hacer una transparencia mucho más eficiente. La transparencia puede funcionar como un mecanismo de vigilancia de la gestión pública, aunque tiene el potencial de adquirir una función reguladora y evaluadora si va de la mano con la rendición de cuentas. El reto de la rendición de cuentas para nuestro país es crear una cultura en donde se desarrolle un aprendizaje entre los responsables de la toma de decisiones y los ciudadanos. Por un lado, los responsables de la toma de decisiones deberán aprender a interactuar con la sociedad, es decir, exponer, justificar y argumentar todas sus decisiones, mientras que los ciudadanos deberán aprender a pedir información útil para juzgar las acciones del gobierno. La propuesta de mejora de la gestión que presenta Inteligencia Pública deberá estar encaminada a la mejora del conjunto de leyes, normas y sobre todo de procesos operativos a fin de incrementar la eficiencia y la eficacia y reducir los espacios de discrecionalidad. Es por esto que la particularidad de esta propuesta la encontramos en la integración de estos 4 pilares como base de un sistema de gestión por resultados. Gracias. Muchas gracias, maestra Mariana Gómez Sánchez. Por último, pediría la intervención del licenciado Ricardo Corona Real, si es tan gentil. Gracias. De igual manera agradezco la invitación a nombre del IMCO y bueno, a diferencia de mi colega, me parece que tengo la difícil tarea de aportar algo a todo lo que ya se dijo y se desarrolló en estos dos temas. Si bien esta mesa se refiere a corrupción, me parece relevante hacer una nota en la que, se trataron los temas pendientes para algunos temas pendientes, para materializar algunos de los compromisos contenidos en el artículo 6º constitucional, básicamente. Sin embargo, aunque no es el área del Ejecutivo, es importante subrayar que está pendiente la reforma constitucional. ¿Y por qué es importante? Pues porque son las reglas del juego y a partir de eso se mueven los demás actores que están involucrados. Respecto al concepto, como ya se mencionaba y festejamos que ya hay un concepto de corrupción, lo vemos como una barrera que frena el desarrollo de las instituciones democráticas. Es un problema visible en los 3 órdenes de gobierno, creo que a todos nos consta, no es lejano enterarnos o ver algún fenómeno que implica la corrupción. Y en ese sentido me parece que es relevante vincular, como lo mencionaba el doctor, corrupción con transparencia. A mayor transparencia va a haber menor corrupción. Es una relación, hay un poco de amor y odio, en la que, bueno, si no hay esa rendición, tenemos problemas de corrupción. Uno de los grandes retos que vemos, lo mencionaba el doctor Roldán Sopa, es generar los mecanismos de control que realmente constriñan a no cumplir, a no llevar a cabo esas conductas. Y bueno, que involucran en una primera parte el desarrollo, pulir las reglas del juego, que sean claras principalmente, y a partir de eso tratar de incidir en cerrar la brecha que hay entre la ley y lo que de ella se aplica. Muchas veces nos quedamos nada más en el momento en el que se desarrollan las leyes de calidad, quizá, pero no hacemos el ejercicio de llevarlas, aterrizarlas a mecanismos eficaces que realmente se cumplan. Y ese es un incentivo perverso porque está la ley, se obedece, pero no se cumple, entonces no hay sanción a actos de corrupción. En el INCO, se mencionan aquí 2 ejercicios. En el INCO básicamente hemos hecho unos ejercicios vinculados a la rendición de cuentas en razón de la calidad de la información presupuestal con la que reportan los estados y municipios cómo es que distribuyen sus recursos. Es un ejercicio muy sencillo. Sin embargo, nos parece que es evidente que para poder lograr corregir el error que vemos en estos 3 órdenes de gobierno que mencionaba al principio, se necesita la asistencia, la asesoría técnica a muchos municipios. Es penoso ver que de 400 municipios que evaluamos, menos de la mitad tienen más o menos una noción de las obligaciones que tienen que hacer en materia de transparencia. De esos 400 municipios vemos que nada más 15 le asignan presupuesto al tema de transparencia. Creo que con eso se puede comprobar un poquito el problema que hay en la ausencia de estas labores. Finalmente, ya que tenemos todo este estudio que hemos realizado con los colegas, al final lo que buscamos es que el ciudadano sea parte de este tema, de su proceso cultural. Entonces, en ese sentido, como lo mencionaba Juan Manuel, se tienen que aprovechar todos los conductos ciudadanos que realmente permitan materializar
en la ciudadanía la rendición de cuentas y eliminar los actos de corrupción. Pongo un ejemplo de 2 segundos nada más. Si uno va a Estados Unidos manejando, yo no sé qué pasa, pero el chip se cambia y uno se porta bien, maneja en la distancia obligada, etcétera. No es un tema es un tema cultural que se tiene que me parece que tenemos los elementos para corregirlo. Gracias. Gracias, licenciado Ricardo Corona. Nos están indicando que ya llegó el señor gobernador del estado para pasar a la siguiente etapa de la consulta. Entonces yo les pediría su benevolencia para poder dar por concluida la mesa a la que fuimos convocados el día de hoy y reiterarles mi agradecimiento a nombre del IFAI y de la Secretaría de la Función Pública a participar y enriquecer este proceso de planeación democrática. Muchas gracias a todos.